sobre la fisiopatología de la placa aterosclerótica. Y aquí vienen 3 diapositivas, eso es claro. Fíjense ustedes, habíamos dicho que la aterosclerosis es un proceso que se lleva a cabo, ¿ok?, debido a una lesión endotelial. Y a mí me gusta bastante esta parte de la diapositiva, que es viejita pero que es buena, ¿ok?, donde ustedes tienen que la lesión endotelial es la que da inicio a todos los fenómenos que se disparan, ¿ok?, en la aterosclerosis. La lesión endotelial crónica, ahí tienen todas las causas. Es decir, si yo les pregunto a ustedes en el examen teórico, ¿ok?, teórico la pregunta, yo pregunto mucho de las figuras que yo doy. Hiperlipidemia, principalmente, ¿qué tipo de hiperlipidemia? VLDL y LDL. Hipertensión arterial, de cualquier tipo. Tabaquismo. Hay una enfermedad congénita que se llama homocistinuria, que son pacientes que debido a una alteración genética en la cisteína tienen predisposición a la aterosclerosis. Factores hemodinámicos. Entonces ahorita los factores hemodinámicos pueden ser múltiples. Entre esos factores hemodinámicos les voy a nombrar que los pacientes, aquí, los pacientes que tienen factores hemodinámicos como, supongamos, factores hemodinámicos como arritmias, ¿okay?, pacientes que tienen cardiopatías de cualquier etiología, pacientes que tienen valvulopatías, o pacientes que tienen enfermedades crónicas como la diabetes. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿qué toxina me causa a mí aterosclerosis? ¿Qué toxina se les ocurre a ustedes? Hay varias toxinas. Por ejemplo, hay hongos alucinógenos, que aquí afortunadamente en el país todavía no los tenemos, que pueden causar aterosclerosis, pero las toxinas, estas toxinas que les estoy hablando, son toxinas que vienen en los alimentos. Por ejemplo, con lo que engordan a los pollitos, los estrógenos, los alimentos transgénicos, las nitrosaminas, ¿ok?, son toxinas que vienen en los alimentos que nosotros nos despachamos diariamente. Virus también tiene que ver. Y reacciones inmunes de cualquier etiología. En las reacciones inmunes que le puede causar aterosclerosis acelerada, tenemos la diabetes. Recuerden que la diabetes es una enfermedad que hay una disfunción del receptor de glucosa y una disfunción y una resistencia periférica a la insulina que determina que esos pacientes a la larga hagan aterosclerosis acelerada. Fíjense ustedes que aquí tienen la lesión endotelial, como el endotelio está íntegro y cómo los factores hemodinámicos, ¿ok?, hacen que se lesione el endotelio y que, por ejemplo, lo más sencillo, un paciente con hiperlipidemia o un paciente con tabaco lesione y haya lesión y haya depósito de qué. Fíjense ustedes que tienen que aprenderse el concepto de aterosclerosis que está aquí. Cuando yo pregunto concepto, presencia de lesiones en la íntima o placa también denominada ateroma. La lesión empieza en la íntima. ¿Y qué son las placas ateromatosas o aterosclerosis? Entonces tienen que, si yo les pregunto, ¿qué es? Me tienen que decir, son lesiones elevadas formadas por un núcleo lipídico grumoso blando que tiene principalmente colesterol y ésteres de colesterol. Por favor, esta es la definición.
De atero. Atero. Y comienza en la íntima. En la íntima. ¿Ok? Comienza en la íntima. Si no me mencionan eso, lamentablemente es una pregunta mala. ¿Por qué? Porque es como cuando uno tiene un noviazgo. ¿Cómo empiezas tú con un novio? Todo bien. Primero todo empiezas mirando los ojitos, después le tocas la manito. Pero ¿cómo empieza? Viéndolo simplemente. Y la lesión endotelial es el blanco de todos los factores. El acúmulo de lipoproteínas de baja densidad, LDL. ¿Ok? Pero también están los triglicéridos. No vayan a decir, ay doctora, pero usted no dijo triglicéridos. Bueno, Lo mismo, ¿no? o sea, si el metabolismo hepático los convierte en lo mismo. Pero entonces La no hay adhesión. problema con que yo diga uno o diga otro. No, tienes que decirlo todo. Ah. LDL, BLDL, HDL, ahí está el error. Ahí está, comenzaste, Mateo. High density low. Se perdió. El colesterol de alta densidad, la palabra high density low, high density HDL, high density HDL, lípidos de alta densidad, muy poco se depositan y lesionan el endotelio. ¿Por qué los lípidos de alta densidad no se Porque no se depositan? pegan. Porque no se adhieren, porque son de alta densidad. ¿Qué alimentos tienen HDL? Aguacate, maní, aceite de oliva. Pescados azules. Salmón, no, El salmón es rojo. Y la locura. El salmón es rojo. el salmón es rojo, pero el salmón es rico en alfa, omega 6, 9, que hace lipoproteínas de alta densidad. Y el HDL es que HDL, el colesterol es lo que llaman colesterol bueno. ¿Ok? Entonces, el atún. el atún también, los pescados en general tienen Omega 3, diga. Y el pulpo. Proteína, fósforo. El pulpo. depende de Mire, cuando comienza la lesión, empieza la adhesión de plaquetas, la adhesión de monocitos al endotelio, y eso hace que se acumulen lípidos. También dijimos en la clase de ayer que se reclutaban células musculares lisas debido a todos estos factores. Y estas células musculares lisas y producción de matriz extracelular es lo que compone esa placa. Aquí están los fenómenos moleculares. Casualmente me encontré con Segale ahorita. Wow. Casualmente. Tenía una cara como si no se vaya para... ¿Y qué le dijo? No, él me preguntó que si yo les había hablado de los fenómenos moleculares. Que, ¿ustedes ya han visto esto? No. Todavía no. Fíjense. No, si estamos en insuficiencia Izquierda, derecha. Pero ¿cómo va a estudiar insuficiencia si no sabes cardíaca. No patología de base? tengo idea, doctora. O sea, estás empezando a criar el pollo sin que la gallina haya parido. Así es. Bueno, esta lesión del endotelio, Pero no están haciendo criar a la ok, que gallina. puede ser, por ejemplo, también debida a un déficit de receptor de vitamina C, hace que se acumulen, por ejemplo, acúmulo de LD, Low Density Lipid, ok, se libera a nivel del endotelio óxido nítrico y una enzima que se llama endotelina. Esa señorita endotelina llama al óxido nítrico para que oxide ese colesterol malo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que el colesterol malo que tienen ustedes en las arterias es un colesterol que se oxida a factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1. Concha, eso lo di yo en inflamación. El óxido nítrico también no servía para algo de la vasodilatación. Sí, también. ¿Y ahí cómo se hace si el uno tapa y oxida y el otro...? No, porque la vía del óxido nítrico, cuando estudias biología molecular, tiene dos vías. La vía del óxido nítrico, que es disparada por el LDL, colesterol, y la vía del óxido nítrico disparado por una isquemia. ¿Entiendes?
Son dos vías distintas. Es como si yo te digo a ti, ¿cómo llegas tú a la Facultad de Medicina de la Católica? ¿Por San Pedrito o por la avenida Carlos Julio Arosemena? O sencillamente entras por acá atrás por la... no San sé, Peter Center. o sea, hay muchas maneras de disparar la vía del óxido nítrico. Milena le quiere mostrar algo. Pero es que el problema es que la vía del óxido nítrico lamentablemente dispara dos enzimas proinflamatorias que son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, si ustedes ven la flecha, esas citocinas son proinflamatorias de linfocitos T. Lo que pasa es que yo les voy a decir algo, es bien heavy que ustedes no le expliquen, heavy en la jerga venezolana, bien heavy que ustedes les vayan a explicar esto sin saber, o sea, que sepan fisiopatología si no han visto esto. Estas citocinas, ¿ok? Normalmente ellas, debido al factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, llaman ¿a quién? A unos actores que están abajo expectando, que son las células musculares lisas. ¿Y qué hacen las células musculares lisas? Migrando desde la capa media hacia el espacio subendotelial. Ellas son unas invitadas que no necesitamos porque ellas se van a depositar al ladito de los acúmulos de colesterol LDL. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Las células musculares lisas tienen un problema. Ellas también, junto con el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, activan también o se acompañan de macrófago. Recuerden que el macrófago es como el camión de basura que pasa todas las noches. Todo lo que nosotros nos comemos, alguien tiene que recogerlo. Y lo recoge el macrófago. Entonces, en los macrófagos se convierten en células espumosas. ¿Por qué se llaman células espumosas? Porque contienen lípidos y lípidos malos que se van a almacenar. Entonces tienen tres actores: células musculares lisas, macrófagos cargados de lípidos. ¿Qué es lo que pasa? Que estas células musculares lisas le dicen al fibroblasto: mira, chamo, vente para acá, yo solito no puedo, ayúdame. Y empiezan a tener proliferación de factores productores de colágeno. Esta inflamación local que se da en toda esta pared hace que el depósito de colágeno acompañe a esta placa. Esta placa, aunque yo les voy a decir algo, se puede formar en pacientes a temprana edad, obesos, hipertensos, o en pacientes fumadores, pacientes que tienen cara de fumo. Yo no. ¿Cómo está allá atrás? Bueno, no sé, en pacientes fumadores. Y esta placa, a pesar de que tienen ya daño endotelial, es una placa que ya se denomina estable. ¿Por qué se denomina estable? Lo vamos a ver ahorita. Porque tiene colágeno. Entonces, sí, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí tienen todos los efectos. Y esta diapositiva, por favor, se la tienen que meter en la cabecita. Características morfológicas, patológicas y complicaciones de la aterosclerosis. En la fase preclínica, que normalmente sucede entre los 8 a 35 años, habitualmente en edades tempranas, una arteria normal primero empieza con una lesión endotelial y esa lesión endotelial inicial hace que se depositen lípidos que se llaman la estría grasa. Luego, la placa fibrograsa es esta que acabo de explicar acá. ¿Ok? Entonces, si yo les pido a ustedes, por favor, como el examen va a ser de múltiple pegancia, el examen de hoy. ¿Okay? Hoy, ¿qué día es? 28. El que no está atendiendo, yo le digo, el orden
de los eventos en la formación de la aterosclerosis son, vamos a hacer el ejemplo a ver si me están entendiendo. Esto es estría grasa, ya va un momentico. Estría grasa, ya va un momento. Estría grasa. Placa, no he terminado, vamos por la base. Placa, fibrograsa, aneurysma. Opción B, lesión endotelial crónica. Si ya terminado de escribir, tú ya dices que esa es. Déjalo que no la va a contestar. Lesión endotelial crónica, estría grasa, placa, fibrograsa, placa complicada, te quiere decir algo. placa complicada, que después les voy a explicar la complicación. Y así sucesivamente. Se tiene que explicar. ¿Qué pasó? Ajá. Ya voy a explicar qué es arteria y qué es arteria. Porque este puede explicar la derivación un poquito de arteria, no sé cómo estamos perdidos ya. Este gráfico es arterio. Ahí me equivoqué, ahí se equivocó mi esposo. Es arteria. Es arteria. Muy bien, yo. Es atero. Ya es, o sea, recuerden que mi esposo, no, lo que pasa es que él me ayuda a hacer las diapositivas. Entonces cuando él me ayuda a hacer las diapositivas, yo le digo, cónchale, fíjate que yo estoy explicando algo. Esto todavía no he explicado la arteria. ¿Ok? Me siento mal. Entonces, la aterosclerosis, placa avanzada, vulnerable. Vamos, ya expliqué cómo era la placa fibrograsa. Esta placa fibrograsa es estable y se ha determinado que en la mayoría de los pacientes jóvenes tienen placas fibrograsas en cualquier parte de sus arterias, porque lamentablemente todo el mundo fuma, todo el mundo bebe, todo el mundo muy poquito. Ahora bien, la placa fibrograsa se convierte en una placa avanzada vulnerable cuando hay estos fenómenos, ¿ok? Muerte y degeneración celular por cualquier causa, inflamación, crecimiento de la placa, ahorita les voy a poner la imagen, esta placa que crezca hacia adentro, ¿ok? Y remodelación de la matriz extracelular de la placa. ¿Qué significa el término remodelación de la matriz extracelular de la placa? Que esa placa empieza a tener, lamentablemente, unos actores que no deben estar allí, que son más colágeno, pero empiezan a tener neutrófilos, empiezan a tener inflamación aguda. O sea, tienes una placa que se te está remodelando y lamentablemente muchas veces ella puede tener trombo. ¿Qué es un trombo? En una placa avanzada, vulnerable. Y aquí quiero que sepan, para las personas que están aquí atrás, voy a poner esto, porque ya aquí empieza la parte clínica que les interesa a ustedes. ¿Cuándo tengo yo un trombo dentro de una placa avanzada y qué es lo que la convierte vulnerable? Supongamos, nosotros tenemos la estenosis, ¿ok? Esta placa, esta es la luz. La placa va creciendo, ¿ok? La placa va creciendo. Si parte de esta placa se desprende, la palabra trombo significa
desprendimiento. Tienen dos caminos para que esa placa se desprenda. Si es una arteria coronariana, este trombo viaja a vasos de menor calibre. ¿Y qué es lo que pasa? Se tapa. Primero se tapa. Produce, viaja. Tapón, Entonces tienen un trombo que lamentablemente tienen una placa que fue inestable, se convirtió en inestable, embolizó. Embolización, ¿qué significa? Viaja. Que se desprende Que el se trombo desprende. y viaja. El trombo es que se te desprende. Tienes dos caminos para el trombo. El trombo es la fractura. Y el trombo también se te puede pegar al mismo vaso. Entonces, si antes tenías una obstrucción del 60%, si tú tienes de la luz, tenías tu trombo desprendido y este que está aquí se pega dentro del mismo. Lo más fácil es que viaje y viaja a un vaso de menor calibre y ahí te pegues. Por ejemplo, una arteria coronaria. Pero si tú tienes que el trombo se despega y empieza a soltar pequeños trombitos dentro de la placa, ¿cuánto te queda acá? Casi un 90%. ¿Y qué siente el paciente en este momento? Angina de pecho. El pecho. Los eventos coronarios son agudos, ¿ok? Entonces, y esto ocurre por remodelación de la placa, organización. Pero ¿qué pasa si Dios es bueno con ustedes? Les voy a decir algo. Muchas veces estos trombos se calcifican. Eso es peor. No, ¿Cómo que no? claro que no. Explicación neuroanatómica de por qué. ¿Por qué no? Porque tienes, escucha, la calcificación dentro del trombo hace que él se quede pegadito de la pared y no se desprende. No se desprende. Entonces, tienes un paciente que tiene cardiopatía isquémica, tiene isquemia, porque te estoy diciendo que pasaste de un 60 a un 90%. Pero que este paciente va a tener una estenosis crítica y es el paciente que va a sentir cansancio, siento disnea, no puedo, ¿ok? Hasta que esta placa se termine de estenosar completamente y se calcifique y llegue a una estenosis cercana al 99%. Y es en este momento que estas placas son detectadas en un, ¿cómo es que se llama? Cuando se hace cuando se hace cuando es el cateterismo, ¿qué hace el cirujano cardiovascular? Entonces, no, es que tienen que saberlo, o sea, paciente, escuchen. Yo siempre, no, ya, ahorita, esta diapositiva, espérense un minutico. Espérense 2 minutitos, porque, miren, este video, Ahí tienes a tu padre, ¿no? Doctora. Se nos está muriendo un paciente. Doctora, se nos muere el paciente ya de flores. ¿qué le pasa? Alexandra que le da la espalda, pero mal. Pero mal. Estos son cálculos, hermano. Sí, parece. ¿Quieres que, si quieres, te presto una calculadora para que la resuelva? Siempre. Oye, creo que el chiste viene por Bluetooth. Miren, yo normalmente hacía esto. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de ¡No! análisis. No te creo. ¿Qué? ¿Qué vas a pegarle? Bueno, No.
arteria coronaria normal. Perfectamente normal. Luego tienen una vejiga íntima, una media y una adventicia. La íntima está constituida por el revestimiento endotelial y el pequeño tejido conectivo que subyace. Tiene una lámina elástica interna que divide a lo que es la íntima y la media. La media básicamente es músculo liso. Luego tenemos la túnica elástica externa y la adventicia, que es el tejido conectivo que pega la arteria con el resto de las estructuras. Bien, esa es una arteria normal. El fenómeno de pneumatosis ocurre en arterias exclusivamente. Así se ve la superficie interna bien lisita de una arteria, como se puede ver placas, o en todo caso en un niño. El proceso de pneumatosis arranca en la infancia. Pregunta de examen. Arranca a edades tempranas. Todo individuo, todos los individuos tienen placas ateroscleróticas. Pero lo importante es, digamos, que no. Y ahí voy a sacar las preguntas para ver qué hay. 3 de cada 10 niños con diagnóstico de enfermedades No, es que lo mentales tengo aquí. debido al consumo de agua Lo contaminada. tengo acá en la plataforma. Su crecimiento y Eso. futuro Lo es tengo acá. Debemos actuar ahora. Cada segundo cuenta. Dona $6 al mes y ayúdanos a mejorar el acceso a agua segura en los Lo lugares tengo. donde más lo necesitan. Con todo, UNICEF. Este video lo subí en el curso B2022, ¿ok? Y como ustedes siempre están usando fármacos, yo dije, está bien, fármacos no es importante. Y de aquí fue que saqué las preguntas, ¿ok? Porque fíjense, es un video donde, ¿ok?, se les explica de manera muy detallada. Por ejemplo, miren aquí, miren acá, que lo silencié. Entonces, escuchen por favor. Aquí ya hay 3 preguntas de examen. Bueno, van varias. Aquí, escuchen esto. Tienen que volver a volver al audio. Si yo no escribí. Abajo, abajo. En la barra. Ay, la barra. Todos los individuos tienen placas ateroscleróticas. Ya. Pero lo importante es, digamos, que no haya tantas y, digamos, digamos, teniendo en cuenta la sintomatología que genera. Todo el mundo, hasta los deportistas de alto rendimiento, tienen placas pneumatosas. Pero lo importante es no tener tantas y de gran tamaño. Bueno, la placa pneumatosa se forma a partir de una lesión endotelial. ¿Por qué? Porque el trasfondo de la pneumatosis tiene que ver con la inflamación. ¿Qué célula es la que genera el puntapié en un proceso inflamatorio? Esa célula es el endotelio. El endotelio que sufre y comienza a hacer lo que sabe hacer. Genera distintas moléculas que que las va poniendo selectivas, que las va poniendo integrinas, las pone en la membrana y de esa manera capta células. Eso hace normalmente en el proceso inflamatorio del endotelio. En el caso. Fíjense ustedes, voy a parar acá. Esto fue pregunta de examen el año pasado, ¿ok? Porque uno de los doctores ya tenía este video y no quiero que después digan de que yo no le hice bastante énfasis
en lo que es la aterosclerosis. ¿Ok? Ahorita, vamos a seguir. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Aquí estábamos en la segunda comenzar a exponer esas moléculas de adhesión y reclutar células inflamatorias. Estos procesos son lentos. Ajá, ¿Y qué miren, es lo que hace? Eso es lo que el sufriente comienza a hablar. Citoquinas comienzan a expresar moléculas. este es el mismo esquema. Y, por ejemplo, ante la hipersuficiencia, la hipertensión, el tabaco, ¿no? Hablando de un nuevo, comienzan a generar moléculas de adhesión que reclutan principalmente macrófagos. Esos macrófagos van a la lámina propia. En la lámina propia es donde exclusivamente tenemos, digamos, la formación del placa. Esos macrófagos comienzan a fabricar, a hacer lo que saben hacer los macrófagos, que es dar mediadores inflamatorios. Por eso, los macrófagos comienzan a fabricar interleuquina 1, interleuquina 6, factores de ejército moral, y comienzan a activar un montón de otras células. Además, ellos comienzan a fagocitar Pregúntale, miren, principalmente ustedes no saben el favor que yo les estoy haciendo. Esto se lo van a preguntar con todas ustedes en el esas examen de interleuquinas que fisiología. fabrica, No se ríen. citoquinas que fabrica el macrófago, llama, Ojalá se sí llama sea. llamador químico a células musculares lisas que ascienden Haciendo. hacia digamos, esa túnica íntima. Y ahí cambia el formato, esa célula muscular lisa. En vez de comenzar a fabricar, en vez de una actividad contráctil, comienzan a fabricar una sustancia que es la matriz extracelular que forma parte de la placa que tiene. Entonces, cuando comienzan a acumularse macrófagos fagocitan líquidos, comienza a verse, se arranca el proceso, comienzan a verse unas pequeñas grasas. Todo este proceso arranca y está continuamente, pero arranca ya cuando pasa. Acá vemos, por ejemplo, en arteria, le vemos un tipo de grasa. Acá hay macrófagos dispuestos en línea que fagocitan el colesterol. El colesterol es amarillo y por eso se ve así. Bueno, y los dispuestos en los inflamatorios como las necesitas. Con el tiempo, como todo proceso inflamatorio crónico, va a generar fibrosis y si no me puedo tomar fibrosis va a tener las células musculares que fueron lo que hizo y que ahora son células que fabrican la matriz, linfocitos, y comienzan a crecer. El centro puede necrosarse y eventualmente calcificarse. Todo este proceso es de larga evolución, pero todo arrancó por el estrés del endotelio, que hizo comenzar a fabricar moléculas de adhesión y arranca el proceso inflamatorio. Se recluta macrófagos, entonces comienzan a fabricar colesterol que forman las grasas y a reclutar células musculares lisas que ascienden a la túnica íntima y a partir de ahí comienzan a fabricar matriz. Bien, entonces las células musculares lisas comienzan a migrar, a dividirse, pero migran primero a la túnica íntima, la
placa tiroidea, la cabeza está en la ingle de base y comienza a fabricar matriz extracelular. Entonces, los componentes de la primera placa madura son, bueno, el endotelio de revestimiento, una envoltura fibrosa, que tiene fibroblasto, células lisas, modificadas, linfocitos, macrófagos. Puede haber una vascularización también. Y en el centro, y va a haber mucha matriz. En el centro se puede necrosar y tener residuos de distintas células, que son macrófagos, proteínas colesterol, colesterol y otras células inflamatorias. Entonces, los componentes son linfocitos, macrófagos, colesterol, matriz extracelular, células musculares modificadas, neovascularización, matriz extracelular, casquetes fibrosos del tiempo, y eventualmente se puede calcificar. Bien, ¿qué le puede pasar a una placa aterosclerótica? Entonces, fíjense. Fíjense ustedes que la clase que estamos viendo, Los heridos los haces en la fe, pero la clase que estamos viendo de patología cardiovascular, ¿ok? ¿Ustedes creen que de aquí, de esta diapositiva, salen 5 a 6 preguntas? Y tienen que aprenderse y entender esa imagen. ¿Cuáles son los eventos, entonces? ¿Cuál es el recorrido de esa placa? La fase clínica es cuando tienen una placa avanzada que se convierte en vulnerable. ¿Ok? Y la fase clínica habitualmente ocurre en edades intermedias o avanzadas. Edades intermedias, 42, 43, 50, 51. Ustedes, dentro de aproximadamente 20 años, fumadores, hipertensos, principalmente los hombres, con hiperlipidemia. Les voy a decir algo, hay un trabajo muy bonito que hicieron unos chicos, yo fui tutora de esa tesis en la estatal, sobre los niveles de colesterol en estudiantes de medicina. Es alarmante. Prácticamente se están graduando de médicos, por aquí tienen el título y por aquí tienen el riesgo cardiovascular aumentado. ¿Cómo se complica? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Y qué tienes? Pero vaya, ¿y por qué no te vas ahorita mismo a la... ¿A dónde? Aquí en el edificio B, aquí en el edificio B de Economía. Economía. Esa justo al frente del arco. Del arco. De la cancha, ajá. De la cancha, de frente. Es una bajadita, ajá. Y ahí puede ir nomás digo que. Te duele la espalda. Motivo de consulta. Te duele la espalda. Esto era clínica, esto era clínica. Yo también. Eso lo toma cola, doctor. Sí, debe ser, porque lo que pasa es que tú tampoco te has visto cómo tiene la necesidad urinaria, nada. Toma. No, una Coca-Cola. Vete a, vas a presentar así el examen con Bucarán. Pero esa es la espalda, no la mano. No, anda, que tenga licencia porque
una pastilla. Si no, la hagas ahí mismo. Tranquilo, que yo te pongo tu. Te lleva a memorar por si No, voy y te digo ahí. Sí, frente al arco. Carlos, perdón, Alex, te vas a graduar, pero te vas a graduar de título de médico y tú vas a ser primer paciente tuyo. Ok. No se avisa. Bueno, esa placa se puede complicar con aneurisma, primero trombosis mural. Trombosis mural era lo que yo les estaba explicando, cuando la placa se rompía y el trombo se quedaba pegadito a la misma pared, produciendo una estenosis crítica. Pero, ¿cuáles son los fenómenos que lamentablemente son catastróficos en la aterosclerosis? Son los aneurismas, que son dilataciones de la pared con ruptura. También puede ocurrir embolización y debilitamiento de la pared, que es lo que produce el aneurisma con la rotura. La rotura de la placa ocurre por erosión, hemorragia dentro de la placa, trombosis y embolización. Aquí tienen los tres ejemplos: aneurisma y ruptura, oclusión por el trombo y estenosis crítica. Aquí tienen, de nuevo, por favor, la estría grasa, que comienza como máculas amarillas, que al fusionarse, ¿ok? Normalmente contienen macrófagos espumosos, pero solo están mínimamente elevados, por eso se llaman estrías. Es como las estrías que le sale a uno por la celulitis, ¿ok? Normalmente la estría grasa sucede, ya la mayoría de ustedes tienen estrías grasas y placas aterosclerosas. Y aquí pueden tener una estría grasa donde hay depósitos de lípidos a nivel del espacio subendotelial, pero a este nivel ustedes no tienen ninguna manifestación. Lo importante es que esa estría grasa no pase a ser una placa. ¿Por qué? Porque la fase clínica, aquí tienen un espécimen de autopsia, esto es Para Alex. fíjense, esto es lo que nosotros no queremos llegar a un paciente con una aterosclerosis avanzada, con depósitos de calcio, rota, erosionada, con embolización. Y fíjense que este espécimen tiene todas las complicaciones que estoy colocando acá. Tiene trombosis mural, tiene debilitamiento de la pared, es decir, aneurisma, tiene hemorragia dentro de la placa, que son estas pequeñas lesiones que están viendo acá. Y esto es un estilete para que vean cómo la placa se rompió a nivel de donde es más débil, a nivel de la rotura. Ocurre por debajo, no de acá, sino por debajo de la confluencia de las arterias. Lo que te digo es que igualmente si se calcifica y se queda en la pared, es algo de Supuestamente puedes vivir muchos años sin que se te complique más la placa, pero lamentablemente en edades avanzadas esa placa se complica. ¿Ok? Claro. Entonces, aquí tienen una placa que se rompió y que lamentablemente, fíjense ustedes, provocó una debilidad aneurismática como complicación de la aterosclerosis. Aquí tienen una arteria coronariana, mañana vamos a ver una arteria coronariana con las estrías, ¿ok? Y las placas. Hay una forma muy especial de aterosclerosis que se llama esclerosis calcificada de Mockenberg. Por favorcito, se lo suplico. Escríbame Mockenberg. No puede ser, Estoy escribiendo cualquier cosa, no, que más un pibe. Si hay
alguien que me escriba, Monkenberg el que sabe, me escribe. ¿Ah? Con M. Si la C, me la escribe con Q, me la escribe con C, y me la escribe así. Ya, pues cállate. Por supuesto que se la tengo que poner mala. ¿No te recuerdas más las notas de la elección? Mañana. Para que veas los desastres. Entonces, la esclerosis calcificada de Monkenberg ocurre en arterias de mediano y pequeño calibre, donde, miren, fíjense ustedes que se lo coloco en amarillo, hay calcificación. Mañana vamos a ver esclerosis calcificada de Monkenberg o ateroesclerosis calcificada. Estas son placas, y ahí viene tu pregunta, donde hay calcificación y esa calcificación se deposita a nivel de la media y puede estar también en la íntima y nunca se complica, no tiene importancia clínica porque ocurre en pacientes mayores de 50 años. En los rayos X casi siempre se detectan y afortunadamente son placas que son estables, te puedes morir con ellas. ¿Dónde puede ocurrir la aterosclerosis calcificada de Monkenberg? Se lo voy a... Y aquí no lo puse, yo dije, coche, ¿cómo puedo hacer en la vida tan fácil? La aterosclerosis calcificada de Monkenberg ocurre en arterias, si es mujer, arterias uterinas, ¿ok? Arterias, supongamos, de la tiroides, que tengo varias por allí, aterosclerosis en arterias tiroideas, o sea, aquí a nivel del cuello, aterosclerosis en arterias del tracto gastrointestinal. Es decir, que si yo le digo a ustedes el caso clínico, un paciente que se está haciendo un ecosonograma renal, la doctora Ana, ella es una eminente imaginóloga y para todo utiliza el eco. Y ella detecta una calcificación que esa calcificación casi siempre, normalmente, produce una imagen radioopaca a nivel, por ejemplo, de las arterias esplénicas, a nivel de las arterias hepáticas, a nivel de cualquier arteria, de pequeño y mediano calibre. ¿Qué pasa? Ella le dice al paciente, mire, usted tiene que hacerse una angiografía de alta resolución para ver qué es eso radiopaco que yo estoy viendo. Y entonces, en mi clínica se puede hacer esa angiografía. El ecosonograma del tracto gastrointestinal, por ejemplo, de abdomen superior, tranquilamente, baratamente cuesta 20, 25 dólares. Pero les digo cuánto cuesta una angiografía 3D para saber de qué se trata eso. 500 a 600 dólares. Y allí el paciente te va a dar las gracias, a pesar de que te estás gastando 500, 600 dólares, porque tú le vas a decir, mire señor, usted tiene calcificación de las arterias, sucanita, menganita, menganita y menganita, tiene que cuidarse, tiene etcétera, etcétera. ¿Ok? No tiene significación clínica. ¿Por qué? Porque son encontradas en exámenes incidentalmente. Le estoy diciendo que la doctora Ana estaba buscando cálculas en la vesícula, pero resulta que empezó a ver imágenes radiopacas en diferentes órganos. ¿Ok? Por eso les coloco. Y se detecta como calcificaciones distróficas en la pared de la media, en pacientes mayores de 50 años. Y se llama aterosclerosis calcificada de Monkenberg. Para que la escriba mal, no tengo compasión. La pregunta, a pesar de que el concepto esté bueno, se la voy a colocar mal, porque ustedes van a ser médicos y no pueden,
tienen que saber más que todo el mundo. Pero creo que distrófica, es una razón de diagnóstico. ¿Ah? Las clasificaciones distróficas, de la zona de diagnóstico. ¿Qué dice? Que no lo entiendo. Sí, las clasificaciones, ¿por qué son clasificaciones distróficas? Es una razón. Distrófica por la edad y por el envejecimiento. Es en pacientes mayores de 50 años. Metastásica es cuando tienes insuficiencia renal crónica, tienes una hipercalcemia, mientras que las distróficas no tienes hipercalcemia. Los niveles de PTH están normales. El calcio está normal y es distrofia por la edad. ¿Ok? Las clasificaciones distróficas aparecen como consecuencia del envejecimiento de los órganos. O pueden aparecer en pacientes, ¿ok?, que tienen focos de necrosis y como un fenómeno. Ahora bien, viene aquí una parte importante, aneurismas. Estamos estudiando enfermedades de vasos sanguíneos, ¿sí o no? Los aneurismas, fíjense ustedes que estamos acá, aneurismas, son enfermedades vasculares donde hay un abombamiento o ensanchamiento anormal de un vaso sanguíneo. Lamentablemente, los aneurismas producidos por ateroesclerosis muchas veces son fatales. ¿Dónde ocurre y en qué pacientes ocurre una dilatación aneurismática? Lamentablemente hay dos tipos de pacientes: los que tienen aneurismas adquiridos y los que tienen aneurismas congénitos. ¿Ok? Los defectos en esa pared arterial donde hay ensanchamiento o abombamiento, las causas comunes son en la arteria de mayor calibre que nosotros tenemos, como la aorta abdominal o la torácica, en el cerebro, detrás de la rodilla, es decir, a nivel de la arteria poplitea, aneurismas a nivel de la arteria mesentérica, aneurismas en la arteria esplénica, es decir, abombamiento y ensanchamiento a nivel de esas arterias. Otros factores que incrementan y que hacen que tengamos aneurismas adquiridos son la presión alta, hace que podamos tener debilidades en la pared, aneurismas torácicos, abdominales y cerebrales, por supuesto colesterol alto, tabaquismo, consumo de drogas ilícitas como cocaína y metanfetamina. Cuando ustedes vean un paciente que no tiene un aneurisma congénito, pero que tiene antecedentes de drogadicción, casi siempre es producido por eso. Embarazo, con frecuencia el embarazo lamentablemente se complica porque la arteria esplénica no está acostumbrada a tener mayor trabajo con mayor presión. Historia familiar, que tengan hermanos, padres o hijos que hayan tenido antecedentes de aneurismas. Desde el punto, aquí está de nuevo el concepto. Concepto, definición de aneurisma: dilataciones arteriales circunscritas producidas por debilidad de la pared arterial. Miren, el aneurisma, señores, es irreversible. La rotura de la pared hay que repararla. ¿Ok? ¿Y por qué tienen que repararla? Porque tienden a aumentar de tamaño. Y cuando tienen aumento de tamaño, ¡pam!, se rompe. Y adiós, busque que acabaste, como decían por ahí. Tienen dos tipos de aneurisma: el sacular y el aneurisma fusiforme. El sacular solamente está comprometida un perímetro de la arteria. Es decir, que el aneurisma, si ustedes tienen una arteria, se dilata una sola porción. Si van a tener un aneurisma, que sea sacular, porque son los quirúrgicos, son los que se salvan, sencillamente se hace una aplicatura, se pega, se coloca un stent, una malla sintética, por decirlo en otras palabras,
y se restablece el flujo. ¿Qué pasó con Alex? Dijo que sí iban a entender. ¿Sí lo están entendiendo? Que ir por una silla. Bueno, mientras que si ustedes tienen mala suerte en la vida, pueden tener un aneurisma fusiforme que comprometa, lamentablemente, todo el perímetro de la arteria. Ejemplo, un aneurisma por aterosclerosis. Entonces, este aneurisma que acabo de colocar acá, ¿será fusiforme o sacular? Fusiforme. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué la aneurisma y rotura, que era esto? ¿Qué tipo de aneurisma es este que estoy explicando aquí? ¿Fusiforme o sacular? Y es un aneurisma fusiforme de origen aterosclerótico. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que todo está relacionado. Y luego hay un aneurisma que les voy a decir que es bien complicado, bien mala suerte tener este, que es un tercer tipo de aneurisma, que es el disecado. Supongamos que ustedes tienen una debilidad de la pared aquí y ustedes tienen dos paredes, una interna y otra externa. Y este aneurisma va disecando y haciendo una pseudoluz, ¿ok? Tiene dos lúmenes, uno verdadero y un lumen falso. Y lamentablemente en la aorta es donde ocurre con mayor frecuencia el aneurisma disecante de la aorta. ¿Cuál es el problema? Que casi siempre esos dos aneurismas se comunican y pueden ocurrir a nivel de la aorta abdominal. Cuando ustedes están examinando un paciente con aneurisma disecante, cuando lo tienen, ustedes sienten aquí a nivel del epigastrio, ¿ok? Sienten como un latido muy exagerado. Por favor, si sienten ese latido o sienten que el paciente les dice, mire, yo siento como una pelotica allí, como una masa, por favor, no sean iatrogénicos, mándenlo. Usted le dice, mire señor, váyase a hacer un ecosonograma, váyase a o refiéranlo, si están haciendo la rural, por favor, refieran al paciente. Y no para mañana ni pasado mañana. Señora, mire, yo no sé si esta masa puede ser algo. Usted necesita atención médica con un médico que le haga un examen especializado como un ecosonograma, una tomografía o una resonancia. Si ustedes agarran ese aneurisma sin romperse, ese paciente se les puede salvar. ¿Ok? Pero si ustedes, no señor, eso es una indigestión. Y eso que tiene allí, eso no es nada, señor, eso no es nada. ¿Por qué? Porque tienen 20 pacientes, mateando a los pacientes en la rural. Ay, no. Y eso lamentablemente, a ustedes, lamentablemente, cuando se les muere el primer paciente en la rural, les voy a decir que la van a pasar verde, amarillo, porque los pacientes en los pueblos hablan entre sí. El chisme ¿Ok? vuela. El chisme Vuela vuela. pequeño y se pone. Y el lumen falso se complica casi siempre con qué? Con un hematoma disecante. La luz, esta luz falsa, se rompe con un hematoma. Y aquí vuelvo a tener de nuevo aneurismas saculares. ¿Cuál es el concepto entonces de un aneurisma sacular? Excrescencias arteriales de paredes finas. Las aneurismas saculares casi siempre se producen, lamentablemente, en vasos cerebrales, en los puntos de bifurcación, casi siempre en el polígono de Willis. Y aquí tienen un aneurisma sacular. Recuerden que el concepto es una dilatación en un segmento de la arteria. Y cuando ustedes tienen un aneurisma sacular en la arteria comunicante anterior y eso se rompe,
Muy Es lamentablemente un desastre. ella, pues. Se llamaba y es causa de muerte súbita porque la mayoría de los aneurismas saculares son congénitos. ¿Ok? Entonces no digan que es mala suerte. Por eso es que tienen que mandar a hacer autopsia en pacientes menores de 30 años. Yo no sé si aquí ustedes, algunos de los les gusta el fútbol. Claro, Henry. Aparte de fumar, Hubo un jugador, que ahorita no me acuerdo el apellido, que estaba chutando una pelota ah, y de una muerte súbita. y tuvo una muerte súbita y no fue por arriba. Se le rompió un aneurisma sacular del polígono de Willis. ¿Ok? Luego se forma en los puntos de desplazamiento, aquí tienen todo, y pueden romperse espontáneamente. Luego tienen un tipo de lesión en los vasos, que casi siempre es iatrogénico, que son las fístulas. Ya va, no tengo COVID ni nada, tengo bronquitis. Yo soy asmática, tengo bronquitis. Se lo pregunté en el examen. Lo que pasa es que el broncodilatador solamente me dura. Yo no tomo broncodilatadores de liberación prolongada porque me dan taquicardia, sino que tomo broncodilatadores de corta acción, porque lamentablemente el corazoncito mío no puede andar todo el día acelerado, con beta-adrenérgico. Pero ya está en la hora. Fíjense ustedes que la comunicación entre una arteria y una vena, ¿ok? Sin un lecho capilar, recuerden que yo les dije esto en la primera clase, que lo que comunica una arteria y una vena, que son los capilares. Eso se llama fístula arteriovenosa. Casi siempre pueden ser comunicaciones como producto de una rotura de un aneurisma o de una herida. Aquí tienen las fístulas arteriovenosas, son muy comunes en los miembros inferiores o en los brazos, ¿ok? Y lamentablemente también se pueden romper y producir complicaciones. Y hay una enfermedad que es congénita, que lamentablemente puede provocar, se llama displasia fibromuscular, que es un engrosamiento focal de las paredes de las arterias musculares, también de tamaño pequeño y grande, donde se combinan hiperplasia y fibrosis en la capa media, ¿ok? Y esto también produce engrosamiento de la pared con estenosis. Esta displasia fibromuscular es una enfermedad rara, es decir, que si yo quiero portarme mal en el examen, les pregunto el concepto de displasia fibromuscular. Y aquí tienen el ejemplo que les estoy dando de aneurismas cerebrales, que es un ejemplo de aneurisma sacular, que es congénito y que lamentablemente, y aquí tienen un aneurisma sacular en la arteria cerebral anterior, ¿ok? Que el paciente se murió, y aquí tienen una tinción y aquí les copio segmento de pared arterial aneurismática que cubre un severo engrosamiento fibroso de la íntima y adventicia, con disminución del tejido elástico y formación de espacios lacunales. Para continuar, vamos a ver, esta clase es larga, un fenómeno que ocurre a nivel, recuerden que estamos en patología vascular. Yo solamente aquí le estoy dando una pincelada. Yo creo que en fisiopato les van a explicar más. ¿Qué pasó, Kendy? ¿Qué pasó con Alex? ¿Qué pasó con Alex? ¿Se murió? Sí. Tromboflebitis. La tromboflebitis es una respuesta inflamatoria que se va a producir en una vena que puede ser superficial o profunda, con respuesta tras la oclusión de un trombo. Entonces ustedes me van a explicar por qué se forma una tromboflebitis en una vena. Porque en las venas
recuerden que ellas no están acostumbradas a éxtasis sanguíneo, daño endotelial o fenómenos de hipercoagulabilidad. Esas tres se llama tríada de Virchow. ¡Ay, el bicho! La tríada del bicho. Virchow. No se dice bicho, se dice Virchow. No se bicho. Y es la tríada. Y entonces son las tres causas por las cuales se puede producir una tromboflebitis: éxtasis sanguíneo, hipercoagulabilidad por cualquier causa y Daño daño endotelial. Cuando ustedes tienen ese cóctel, esa bomba molotov, ustedes pueden tener una trombosis venosa profunda, arterial, y pueden tener tromboembolismo pulmonar. Pero ojo, Sí, porque eso estábamos pidiendo una pregunta. y les voy a decir algo, no, pero para los que vayan a supletorio, la tríada de Virchow es la responsable de que tengan trombos venosos que se vayan al corazón derecho y luego tengan, pero fíjense que no todos los tromboembolismos matan al paciente. ¿Qué características tiene que tener un trombo para que te produzca tromboembolismo pulmonar? Tiene que ser un trombo lo suficientemente grande, oclusivo, porque ustedes pueden tener microtrombos. ¿Ok? Así que eso se los digo porque yo hacía autopsias y miren, quiero que vean esto. Aquí ustedes ven un paciente con una severa enfermedad de venas varicosas después de episodios repetidos de tromboflebitis. A estos pacientes hay que darle medidas terapéuticas anticoagulantes, hay que darles anticoagulantes, tienen que darle medidas de compresión para que ese daño endotelial no progrese. ¿Cuál es la microscopía de una tromboflebitis? Aquí está. Aquí tienen en la imagen 4 un trombo que ocupa masivamente la luz del vaso. Y en la periferia se reconoce, esta es la periferia, en la pared muscular de la vena. Y aquí tienen una biopsia de piel de este señor, donde ustedes pueden reconocer que hay diferentes vasos venosos ocupados, son vasos de una vena superficial dilatada y ocupada por material hemático trombosado. Si yo les pido la descripción de esta lámina, tienen que saber, porque ahí está. Tromboembolismo evolucionado. No, tromboembolismo no. Tromboflebitis evolucionada. ¿Qué dice aquí? Por favor, Mario, ¿qué dice aquí? Tromboflebitis evolucionada. Imagen panorámica de una vena superficial dilatada y ocupada por material hemático trombosado. Entonces, si yo les pongo esta imagen y les digo diagnóstico histopatológico de esta imagen, tromboflebitis evolucionada, punto, ese es el diagnóstico, características histológicas, imagen panorámica de una vena superficial dilatada y ocupada por material hemático, esas son las características. Está ahí de nuevo. Me quitaron. Vamos a explicar. Este es Jesús. Si yo pongo esa imagen, es importante que sepan. Si yo coloco esa imagen, ¿ok? Esa imagen corresponde a, el diagnóstico es una tromboflebitis evolucionada. Órgano pie. ¿Ok? El órgano de la piel. ¿Ok? Y la descripción microscópica la tienes, te la voy a colocar aquí de nuevo. Hay gente que no me está parando ni pelota. Después quiere que se la ponga buena. Imagen aquí, vamos a borrar acá, ¿verdad? Y la descripción microscópica
es imagen panorámica de una vena superficial dilatada y ocupada por material hemático trombosado. Esa es mi descripción histológica, no es diagnóstico, esa es la descripción. El diagnóstico es tromboflebitis evolucionada. ¿Se entendió? Y aquí, a mayor aumento, ustedes ven que la tromboflebitis evolucionada, esa es el diagnóstico y es una imagen. Y aquí le cambiamos a la descripción y le ponemos que es un trombo que ocupa masivamente la luz de un vaso y en la periferia se reconoce la pared muscular. Y ustedes me dicen, profesora, pero yo no veo la pared muscular. La pared muscular, les voy a decir que es esta que está acá. Lo que queda de la pobre vena. Esto es de piel y esto es una tromboflebitis evolucionada de una arteria profunda. La imagen 4 es de una arteria, de una vena profunda, porque es una tromboflebitis. Y esta, la imagen número 5, es de una vena de los miembros inferiores. ¿Ok? No se van a olvidar de eso. Ahora vienen fenómenos que son un poquito más raros, que son la obstrucción de las venas. Estamos en enfermedades de vasos. Ya les expliqué enfermedades de arterias, ¿sí o no? Sí. Ahorita vienen las enfermedades de las venas. Ustedes tienen la obstrucción de la vena cava. La vena cava superior, cuando se obstruye, tiene múltiples causas. Casi siempre la vena cava superior, ¿ok? ¿Dónde drena la vena cava superior? ¿En qué parte? Exacto. Cuando ella está produciéndose, cuando hay una obstrucción, produce lo que se llama el síndrome mediastínico, que es una emergencia médica. Pregunta de examen. Casi siempre es secundaria a esa obstrucción, a un tumor, y ese tumor casi siempre puede ser un linfoma, un carcinoma de pulmón, y el síndrome mediastínico, se lo van a preguntar, porque sé que se lo van a preguntar. El síndrome mediastínico está constituido clínicamente por edema en esclavina, cianosis, circulación venosa colateral, conturgencia de las venas yugulares. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita les voy a poner una imagen, no la puse aquí porque es mucha información, pero les voy a poner un paciente con síndrome mediastínico clínicamente, para cuando pasen en el Teodoro Maldonado, no los raspen en la pasantía de cardiología. ¿Es lo mismo que la comunicación? Sí, es lo mismo. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con edema en esclavina, con síndrome mediastínico, tienen que saber que este concepto lo van a repetir. Aquí lo tienen. ¿Ok? Aquí tienen un síndrome mediastinal como presentación de un adenocarcinoma prostático. Este señor tenía una metástasis en la vena cava superior. Y esa metástasis, el tumor estaba localizado en la próstata. Se le tomó biopsia a este paciente y se vieron células malignas dentro del mismo. Vamos a ver un paciente con edema en el síndrome de vena cava superior. Aquí podemos ver esto, ¿ok? Y un síndrome que, vamos a ver la imagen clínica, porque a mí no me corresponde darle clínica, pero el síndrome de vena cava superior es una emergencia. Y ustedes, cuando lo vean, lo van a reconocer. ¿Ok? Aquí tienen un paciente que tiene síndrome mediastínico. Ustedes pueden ver la yugular externa ingurgitada, fija, sin latir. Ven circulación venosa colateral y requiere varias semanas para que se desarrolle. Cuando ustedes tengan un paciente así, por favor, en la rural,
o lo manden para su casa. Pidan, lamentablemente, tienen que pedir una ambulancia, trasladarse hacia un centro de mayor complejidad. ¿Ok? Aquí simplemente les estoy diciendo lo que es la realidad. Obstrucción de la vena cava inferior. La vena cava inferior, ¿dónde está? A nivel de las venas iliofemorales. Y casi siempre esa obstrucción allí lo que causa es edema de la pared abdominal, de los genitales externos y circulación venosa colateral torácica. Entonces, esa tríada clínica, ustedes la pueden observar. Aquí está la imagen de la obstrucción, paciente con obstrucción de vasos iliofemorales. Cuando ustedes tengan un paciente con obstrucción de los vasos iliofemorales, ustedes pueden tener múltiples síntomas. Aquí lo tienen. Esta trombosis venosa iliofemoral casi siempre produce, lamentablemente, voy a buscársela acá, lamentablemente produce problemas y lamentablemente, aquí está. Fíjense este paciente que tiene red venosa colateral, ¿lo están viendo? ¿Lo están viendo? Las venas que tenemos ahí. Y están irritadas. Por favorcito, ese paciente, mándenle a hacer un eco cardíaco, un eco de venas iliofemorales, porque ustedes tienen que saber que esto lo van a tener en medicina interna y no lo pueden pasar. Ay, sí, el paciente no tenía nada y ese cero por delante en su pasantía de medicina interna, y van a decir, lamentablemente a mí no me lo explicó nadie. Eso es mentira. ¿Ok? ¿Algunos de ustedes conocen a Valeria Chaza? ¿No? Valeria Chaza. Ella está ahorita en quinto y la doctora estaba revisando esta tarde los exámenes parciales y le preguntó qué era metaplasia. Y la muchachita no supo contestar. Y le preguntó qué era esófago de Barrett. Tampoco no supo contestar. ¿Y sabe qué le dijo? Que la profesora de Morfopato 1, es decir, Carmen López, no le enseñó. no le enseñó eso. Terrible. Qué casualidad, Dios es grande, ya. Uno no sabe dónde lo coloca Dios. Yo estaba pasando y yo veo que la doctora Carmen, y yo, porque yo venía subiendo por acá, me dice, mire, es verdad que usted no dio eso en la clase. Yo no teníamos luz, agarré el celular y se lo enseñé. Yo trato de que ustedes aprovechen lo más que puedan, pero si no se puede, bueno, yo ahí no puedo hacer más nada. Entonces, ahorita, yo sé que están cansados, tienen examen ahorita, ¿no? ¿A qué hora tienen examen? 7 no fuimos. 7:30. Pues 7:30. A las 7 se está cambiando. Nos faltan 12 minutos para las 7. No, Siete. faltan No, 7 7, 7 minutos.